tener las presentaciones de 4 investigadores, 3, 4. Bueno, comenzamos con José Antonio Pérez Islas. Él es licenciado y maestro en Sociología, doctor en Estudios Sociales por la UAM, línea de estudios laborales, posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de Naciones Unidas, ha trabajado a nivel internacional como consultor de las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de la Organización Iberoamericana de la Juventud y de la Comisión Económica para América Latina. Ha publicado y dirigido múltiples proyectos sobre el sector juvenil y sobre políticas públicas, a nivel nacional e internacional, entre los que destacan la Coordinación General de las Encuestas Nacionales de Juventud 2000 y 2005, actualmente es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud y profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, comenzamos, solo les recuerdo que tienen 20 minutos. La ponencia va en conjunto con Luis Mata, quien es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador del Seminario de Investigación en Juventud, profesor y tutor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del programa de maestría en docencia en educación media superior de la UNAM y del programa de maestría en política y gestión del desarrollo social de la Flaxo México. Sus líneas de investigación son jóvenes estudiantes y bachillerato, interrupción de las trayectorias escolares en la escuela media superior, transiciones de los jóvenes a la vida adulta e incorporaciones de los jóvenes universitarios al mercado de trabajo. Gracias. Bueno, vamos a intentarlo hacer más rápido e indoloro, porque vamos a empezar a competir con la comida y entonces nos va a ganar. Bien, en realidad lo que les vamos a presentar es una de las primeras, los inicios de una investigación que, digamos, es una consecuencia de algunas cosas que hemos venido haciendo y que nos vamos a aprender casi como antecedentes a la propuesta que estamos haciendo. Eso es lo primero. Lo segundo es que, oyendo a Gonzalo, a Marta, a Cristina, estamos haciendo, o sea, queremos hacer cosas muy parecidas a las de ustedes, entonces es bueno encontrarse en estos lugares y de repente coincidir, ¿no? Tanto espacio y tanto tiempo. Bueno, en realidad la siguiente, por favor. Una de las cosas que habría que decir con perogrullo es que el largo y sinuoso camino de la educación media superior le ha ido añadiendo cosas más que sustituyendo, ¿no? Entonces, en un primer nivel se constituyó como un asunto preuniversitario, de educación media superior. Después pasó a ser relevante el asunto de la educación tecnológica y esto. Bueno, entonces, decía yo, después se le añadió alrededor de 1959 el asunto tecnológico, ¿no? Y se vinculó con los asuntos de educación para el trabajo. Vino la década 60-70 y la masificación, y entonces empezó toda la preocupación sobre la cobertura y obviamente sobre el abandono, la interrupción. Y finalmente llegamos al 2012 con el asunto de que ahora es un nivel de educación obligatoria. Yo creo que este no es un asunto menor, ¿no? Porque eso tiene que llevarnos a replantear lo que ya se había dicho aquí antes, por ejemplo, el asunto de la competencia. Estaba planteado en un tema donde el nivel no era obligatorio y por lo tanto había que seleccionar, digamos, a los niveles. Entonces tendremos que buscar ahora otra
manera y otra forma en un nivel que es obligatorio, que supuestamente se convierte en un derecho para todos y todas los jóvenes. La siguiente. El otro tema es algo que ya decía yo antes, esta oposición entre la cultura juvenil y la cultura escolar, ¿no? Que durante mucho tiempo fue, digamos, un tema. De hecho, los que venimos de la llamada juvenología, en realidad siempre nos resistíamos a meternos a la escuela porque decíamos que ahí había poco de juvenil. Después, ahora nos volvieron a la escuela porque, como decía yo, me parece que una escuela que no entiende que, a pesar de los muros que le levantaron, los físicos y los simbólicos, las culturas juveniles se les metió a la escuela los ejercicios, y ahora prácticamente ninguna escuela, ningún tipo de educación se salva precisamente de esto. El asunto es que tenemos a un gran sector del profesorado que no sabe leer esas nuevas culturas, y entonces no tiene los elementos para interpretar lo que está sucediendo, como digo en broma, medio en serio, esos monstruos que tiene enfrente, y que no sabe cómo leerlos, cómo interpretarlos, cómo entenderlos, y que también son sujetos que piensan que sí. La siguiente, por favor. Esta es una encuesta que hicimos en el año 2014 en prepas y CCHs. Hicimos una pregunta abierta, por aquí están algunos de los que participaron, diciéndoles qué cosa es ser joven, precisamente en la encuesta. Y tenemos esta distribución de las respuestas que, digo, la mayoría es lo que llamamos en ese momento jóvenes libertarios, ¿no? Divertirse, experimentarse, aprender, ser libre, etc. Tenemos 2/4 partes de jóvenes adultos que están preocupados porque ese es el nivel de formación, hacerse responsable, etc. Jóvenes más bien ambiguos que dicen, pues es que estoy en edad, actitud, y muy pocos angustiados, ¿no? Porque tienen poca experiencia, tienen problemas. Es decir, el tema de lo juvenil es un asunto, creo que decía Cristina, no se la quita, no se quita la piel a la hora de meterse al salón de clases, sino que entran con todas sus perspectivas. La siguiente, por favor. Esos son los resultados de las 3 encuestas nacionales de juventud, la de 2000, 2005, la de 2010, la 2015 nunca la pudimos hacer, y si ustedes ven, son promedios de las primeras veces, ¿no? Entonces, ¿a qué edad dejaron de estudiar? ¿A qué edad tuvieron su primer trabajo? ¿A qué edad salieron por primera vez de la casa de sus padres, digamos más permanentemente? ¿A qué edad tuvieron su primer novio, novia, galán, como se quiere llamar, que es un grave problema de nomenclatura, ¿no? No, sí, de realidad hicimos una encuesta el año pasado donde se les pedía una aclaración en torno a todas las nuevas formas de nombrar las relaciones entre los muchachos y las muchachas, incluidos los muchachos con los muchachos y los muchachos con los muchachos. Y hay infinidad de maneras y de significados, ¿no? Para establecer esas relaciones. Entonces, no es un asunto menor el concepto de novio o novia y sus equivalentes. Pero también a qué edad tuvieron su primera relación sexual. Todas estas cosas suceden en las edades de la educación media superior, ¿no? O sea, las grandes decisiones de su vida se toman precisamente cuando se está en el bachillerato, ¿no? Y por lo tanto es un asunto que debería de estar supuestamente en los contenidos, en muchas de las preocupaciones de las instituciones, y prácticamente no las encontramos en la mayoría de las veces. Otro elemento que descubrimos es el siguiente, por favor. Este es precisamente lo que les decía, una encuesta, hicimos trabajo cualitativo, cuantitativo en primarias y secundarias, y una de las cosas que les preguntábamos a los muchachos es que si les gustaba la escuela, ¿no? Y en realidad les gusta la escuela, ¿no? A pesar de todo lo que se diga, a los estudiantes les gusta estar en la escuela. Quizá no por las razones que uno pensaría, ¿no?
van a aprender. No, fundamentalmente les gusta porque está con eso que ahora critica Leti, está con los pares, está con los amigos, con las amigas, etcétera, etcétera. Es una, quizá, yo digo, es quizá el último espacio público que les queda a los muchachos y las muchachas, ¿no? Se les ha quitado la calle, se les ha quitado los lugares de diversión, etcétera, etcétera. Entonces la escuela es como la última frontera de lo público para los muchachos. Y me parece que no es menor ese asunto y por lo tanto lo tenemos que defender. La siguiente. Pero también en la encuesta que hicimos a jóvenes de bachillerato, ¿no? Les preguntábamos su percepción sobre cómo consideraban a la escuela. Y si ustedes ven, también los jóvenes, esto es el bachillerato de la UNAM, la mayoría, ¿no? La gran mayoría piensa que tiene una escuela agradable y segura. Es decir, el espacio escolar es un espacio que finalmente es quizá el espacio de lo juvenil. Y esto es un elemento que tendremos que tomar fundamentalmente por los temas que ya plantearon aquí. Hay mucha infantilización de este nivel y por lo cual se le va quitando mucho del espacio juvenil que propiamente debería tener este lugar. Siempre he dicho que una de las cosas que les agradezco a mis padres es que nunca se pararon en la prepa cuando yo estaba. Entonces, ese era mi espacio, ¿no? Independientemente de lo que hacía o no hacía. Otro estudio que hicimos precisamente el año pasado sobre causas de interrupción tiene que ver, obviamente ya lo sabemos, estos son algunos de los, hicimos un trabajo cualitativo 4 estados de la República y el tema de las causas de interrupción, le llamamos interrupción porque finalmente encontramos que había muy poco de certeza en esto que llamamos abandono, porque en realidad hay circuitos que trabajan los mismos muchachos, ¿no? O sea, porque se cambian de localidad o porque salen de una escuela y se van a otra, etcétera, pero es más bien interrupción. Entonces, los 3 grandes problemas son problemas estructurales, fundamentalmente económicos, los problemas, digamos, de docencia o de desempeño académico y los personales de alguna manera, ¿no? En cada uno de estos, lo que encontramos en ese estudio es que ni los problemas económicos son tan homogéneos, ¿no? Hay menos a más. Para algunos la beca sí soluciona algunas cosas, para otros la beca no les sirve de nada para solucionar esa situación. Los asuntos de desempeño académico, ¿no? Preguntamos si no finalmente son más un indicador que una causa, por todo lo que ya se ha dicho al respecto. La relación profesor y estudiante, ¿no? Que tiene que ver con contenidos y actitudes, que ya se ha discutido acá. El asunto del poco interés o gusto por la escuela, que finalmente para nosotros, y eso se vincula con lo que vamos a decir enseguida, no le encuentran los muchachos y muchachas un sentido práctico, ¿no? A lo que están viendo sus salones de clase. La relación entre pares, ¿no? Y los asuntos y las gradaciones de violencia que se establecen, los embarazos y las características personales que están muy vinculados a las cuestiones familiares y que pocas veces también se ven en ese contexto. Y finalmente el consumo de sustancias adictivas, fundamentalmente el asunto de esta, digamos, de esta experiencia que hemos tenido en materia de investigación, estamos intentando articular una cosa muy parecida a lo que plantearon anteriormente los compañeros, fundamentalmente intentando buscar este asunto de subjetividad de los jóvenes en torno a esa escuela, a ese nivel escolar. Muchas gracias, Antonio. Bueno, igualmente también me sumo al agradecimiento por parte de los organizadores, igual que estuvo previo a mí. En buena medida lo que voy a presentar a continuación tiene que ver con... ¿no se escucha bien?
A ver, ¿ahí se escucha bien? Sí. Ok. Bueno, lo que voy a presentar a continuación forma parte de la suma de trabajos que hemos estado realizando para efectos prácticos del trabajo que estamos por hacer. En buena medida, lo que voy a presentarles es un conjunto de resultados sobre 72 entrevistas semiestructuradas a estudiantes de bachillerato de la UNAM, tanto de prepas como de CCH, así como grupos focales y una suma importante de observaciones en campo. Al respecto, me gustaría recuperar algunos de los puntos que fueron tocados en esta mesa previamente. Uno de los aspectos que se criticó es si hablamos o no de que los jóvenes corresponden a sectores populares. Bueno, en buena medida lo que tenemos para efectos prácticos sobre cómo podríamos definirlos, que a mí me parece la forma más pertinente para hacerlo, es una que recupera Gabriel Said. Cuando hablamos de los jóvenes de bachillerato de la UNAM, estamos hablando de los privilegiados del mundo de la desigualdad, lo cual no necesariamente corresponde a los de sectores populares. Y estamos hablando de un grupo de privilegio porque en buena medida ya cruzaron el primer aspecto de fragmentación social que implica estar en la escuela. Estar o no estar en la escuela para un joven de 15 y 17 años es definitorio en el marco de su trayectoria y es definitorio en el sentido propio de su condición de ser en relación al mundo. Acto seguido, estos privilegiados, además, al estar en la UNAM, forman parte de un grupo muy selecto de jóvenes que corresponden en la zona metropolitana de Valle de México al 11.6%. Esta segmentación de la oferta educativa da cuenta de una forma muy particular de entender a estos jóvenes, y por eso mismo la crítica sobre si se les piensa como pares o no. En ese sentido, una de las respuestas que dan autores como Tahuenca es pensarlos como otros significativos. En vez de pensarlos como pares, corresponden a un grupo de otros significativos que dan sentido a mi hacer y a mi entender el mundo y entender el bachillerato en la medida en que yo soy junto con ellos, en el marco de un conjunto de sociabilidades, en términos de cómo lo plantea Simmel y también cómo lo recupera Martuchelli, a propósito de las dimensiones que constituyen esta relación tan importante que tiene que ver con estar en la escuela. Bueno, para efectos prácticos quiero recuperar brevemente la manera en cómo trabajamos el concepto de subjetividad. Tiene que ver como una forma de ser, de estar y de sentir en el mundo, pero también como una forma de hacer en el mundo. La subjetividad corresponde entonces a un acto de designar, de autopercibirse, de ser designado y percibido, en el marco de códigos provenientes de la cultura vastísimo. En ese sentido, lo que hacemos en términos de la subjetividad es un proceso de atribución de significados para situaciones concretas en donde se recrean las relaciones entre sujetos heterogéneos. En este orden de ideas, al hacer uso de los significados, lo que hacemos es entrar en contacto con la subjetividad de otros. Es hacer uso de un ejército de pensamientos que orientan pensamientos y que impiden pensar sobre ciertos pensamientos, pero que no solamente se quedan en el pensar, sino que inciden en un proceso reflexivo hacia la acción. La siguiente, por favor. En ese entendido, uno de los aspectos clave que sí me gustaría tocar acá, debido al tiempo, tiene que ver sobre la forma en cómo se construye cierta subjetividad pedagógica. Esto es, la forma en cómo se entiende, por un lado, lo que se debe hacer en la escuela y cómo deben comportarse los diferentes actores escolares en torno a ella, a partir de la suma de normas y prácticas de disciplina, y por otro lado, lo que realmente hacen en la escuela, en la vida escolar cotidiana, en el marco de formas particulares de organización y realización de acciones en contextos situados. Un ejemplo que podemos refrescar en campo muy brevemente tiene que ver con una práctica que es habitual en la educación media superior: la realización de una presentación de un libro, una clase en historia. Tenían que recuperar un fragmento de la exposición, un fragmento de era la Revolución Francesa, no me acuerdo específicamente qué fragmento, pero la intencionalidad de la clase y de la práctica en sí mismo correspondía a, por un lado, desde la visión de lo que se debe de hacer en la escuela, era leerse el texto, discutirlo en grupo, formular un orden de presentación por parte de los estudiantes que van a llevar a efecto esta presentación, generar un aprendizaje en torno a este contenido y recuperar todo esto para poder hacer de ello un acto de conocimiento. Pero lo que realmente pasó tenía que ver con una distribución del libro, de texto, en donde lo que hicieron para repartirse el texto fue romperlo. O sea, literalmente la división del texto fue: a ti te toca tal, a ti te toca tal, a ti te toca tal.
una forma absolutamente arbitraria de división, un desapego completo con lo que significa el llevar a efecto esta práctica de lo que se debe hacer en la escuela. Y entonces, en el trabajo de campo, a propósito de esta misma situación que los mismos jóvenes hicieron, fue, bueno, ¿para qué sirve aprender cálculo? ¿Para qué sirven las clases de literatura? ¿Para qué sirve el número de abogado? Los jóvenes estudiantes no logran distinguir el sentido de su formación en la educación media superior. Es más, no se ven reflejados en los contenidos. Cuando se les pregunta, bueno, entonces, ¿para qué vas a la escuela? ¿Cuál es el sentido que le atribuyen a la asistencia escolar y a formar parte de este nivel educativo? Tiene que ver con, para pasar la materia, para entrar a la universidad, y es lo que me toca hacer ahora. Mientras que en relación a la educación primaria y secundaria identificaban como que eran las primeras letras, su formación inicial, algo que tenían que saber porque son los elementos básicos. En la educación media superior hay un desconocimiento realmente del sentido que tiene y en buena medida también la subjetividad corresponde a una forma de duración, a una forma de tiempo, desde la cual lo que estamos entendiendo es cómo se recuperan las ideas de Vasconcelos a propósito de pensar el bachillerato como un bachillerato general, preuniversitario, que incide directamente en la forma en cómo ellos contemplan este nivel escolar. Para ellos, al igual que para sus padres, ser alguien en la vida corresponde a incorporarse a la educación superior. Este es un preámbulo y toda la concepción asociada a lo que se tiene que hacer en la escuela por parte de estos jóvenes, en específico de Bachillerato de la UNAM, tiene que ver con la antesala a convertirse finalmente en un universitario que consigue la aspiración que le difundieron sus padres desde hace mucho tiempo atrás, que es ser alguien en la vida al ser universitario. La siguiente, por favor. Bueno, acá voy a ser muy breve para que no nos salgamos de más. Dale, sí. En la parte de la experiencia escolar cotidiana, lo que nosotros encontramos fueron diferentes maneras y razonamientos y reflexiones sobre la posición en la escuela y el propósito de estar ahí, en el entendido del peso que tiene la socialidad y la manera en cómo se vinculan los diferentes jóvenes en relación a su hacer en la escuela y cómo es que iban construyendo diferentes formas de identidad frente a lo escolar, en donde se reconoce su heterogeneidad como sujetos jóvenes que están enmarcados en una multiplicidad de trayectorias escolares, donde las subjetividades y las experiencias que estos recuperan son absolutamente propias y prácticas, en donde realizan un conjunto de adaptaciones a las normas y a la creación de nuevas lógicas y modos de acción. En este entendido, uno de los aspectos que es fundamental para entender el bachillerato hoy día tiene que ver con la diversidad, con la heterogeneidad y con el entendido de que está hablando de jóvenes en situación concreta, en contextos diferenciados, y que para poder hablar con ellos, de ellos y sobre ellos, es necesario y es preciso hablar en sus propios términos. Recuperar la voz de los estudiantes no implica nada más darles cabida para que puedan tener voz sobre cómo pensar la escuela, sino que a partir de sus propios términos es preciso entenderla. La siguiente, por favor, para cerrar. Lo que recuperó también José Antonio fue una suma de preguntas que nos permitirían invitar a la reflexión a propósito del momento en que estamos entendiendo la relación entre subjetividad, experiencia y espacio escolar, a propósito de cómo se construye la afiliación juvenil en la escuela, el prestigio del plantel, el privilegio de pertenecer a él, en el marco de estos procesos de fragmentación, segmentación e inclusiones diferenciadas en torno a los procesos de las trayectorias escolares. Sobre las opciones ocupacionales que permiten los estudios son centrales para la experiencia juvenil. Es preciso flexibilizar los tiempos entre la experiencia escolar y laboral, cómo se acentúan o se suavizan las diferencias entre estudiantes al interior de los planteles, cómo reinventar el sentido de la media superior como un derecho a la educación de todos los jóvenes. Por parte sería todo. Muchas gracias.